Un ratito. Ah, a ver, ahora sí, vamos a ver. A ver, vamos a ver. Tenemos el... Vamos a ver. Vamos a ver, de acuerdo con la neurociencia, las emociones y el aprendizaje están estrechamente relacionados, dice. Vamos a ponerlo. Están estrechamente relacionados. Las emociones pueden mejorar la memoria y la retención de información. ¿Están viendo? Sí, Miss. Ah, ya, perfecto. Dice, las emociones y la memoria y la retención de información están estrechamente relacionadas. Las emociones pueden mejorar la memoria y la retención de información. Eso es cierto. Si alguna persona está con un sentimiento, una emoción de desagrado en una clase, probablemente va a aprender menos que aquellas que se sienten contentas en la clase. Las emociones positivas pueden mejorar la atención y la capacidad de resolver los problemas de manera creativa. Las emociones influyen en la capacidad de razonar, tomar decisiones y en la actitud para aprender. Las emociones pueden estimular la actividad de las redes neuronales y reforzar las conexiones sinápticas. Las emociones pueden ser favorables o desfavorables para el aprendizaje. Por ejemplo, las emociones favorables son el interés, la alegría y la satisfacción, mientras que las emociones desfavorables son la rabia, la impotencia, la inseguridad y el miedo. El sistema límbico es la parte de nuestro cerebro donde se forman las emociones y los sentimientos y donde también se almacenan los recuerdos. El sistema límbico está compuesto por estructuras como la amígdala, el hipocampo, el hipotálamo, el fórnix y los cuerpos mamilares. La neurociencia y neuroaprendizajes, las emociones y el aprendizaje. La respuesta es sencilla. En nuestro sistema límbico, compuesto por un conjunto de estructuras que se consideran muy primitivas en nuestro cerebro. ¿Cómo influyen las emociones según la neurociencia en el aprendizaje? Miren, las emociones ayudan a decidir el carácter y las reacciones, sean positivas o negativas, ante la información que ingresa al cerebro a través de cualquier estímulo. Se han encontrado, se ha encontrado que las emociones ayudan a fomentar el aprendizaje, ya que todas pueden estimular la actividad de las redes neuronales, reforzando las conexiones sinápticas. Pero ¿cuáles son las que refuerzan el aprendizaje y ayudan a aprender? ¿Serán las emociones positivas o las negativas? De hecho, las emociones positivas son las que favorecen el aprendizaje. ¿Y cómo se relaciona el aprendizaje con las emociones? Vamos a ver. Las investigaciones sobre los procesos de aprendizaje apuntan que la emoción y la cognición son inseparables. Este vínculo se establece por múltiples razones, entre ellas porque las emociones influyen en la capacidad de razonamiento, la memoria, la toma de decisiones y la actitud para aprender. Eso es cierto. Cuando estamos tranquilos, nosotros somos una esponja para aprender, pero cuando nosotros tenemos ganas de llorar, nos sentimos incómodos, parece que el cerebro no funciona. Nos pueden decir mil cosas, pero no entendemos nada. Al aclarar lo anterior, se observará que la neurociencia de las emociones
enfatiza el proceso que se da al interior del individuo al detonar, expresar la emoción, excluyendo aparentemente el entorno social. ¿Cómo influye el cerebro emocional en el aprendizaje? Es decir, el sistema límbico. ¿Qué pasa con eso? La investigación en neurociencia ha demostrado que las emociones pueden tener un impacto en la memoria y el aprendizaje. La activación emocional puede mejorar la retención de información y aumentar la atención, lo que puede ser beneficioso en situaciones de aprendizaje. Esta es una información del 5 de abril del 23, el año pasado. No es una información antigua, es una información reciente. Por eso dejo yo las, las fechas para que ustedes puedan ver que la información que yo les traigo es una información recién buscada. Yo soy investigadora académica y siempre estoy investigando aquello que yo les traigo para la clase. ¿Qué papel tienen las emociones en el aprendizaje? ¿Cómo funciona esto? ¿Sirven, no sirven? ¿Qué pasa? Las emociones son las guardianas del aprendizaje. Cada emoción, ya sea la curiosidad que nos impulsa a explorar lo desconocido o la frustración que nos desafía a superar obstáculos, va a desempeñar un papel esencial en este proceso educativo. ¿Cuáles son los tres componentes de las emociones? Vamos a ver cuáles son estos componentes. Esto es sumamente importante conocerlo como maestros, porque nuestro placer es la enseñanza-aprendizaje. Y tenemos que saber qué es lo que favorece y qué es lo que no favorece. ¿Cuáles son los tres componentes de las emociones? El mecanismo de valoración activa la respuesta emocional, en la cual se pueden identificar tres componentes: el neurofisiológico, el comportamental y el cognitivo. Neurofisiológico, comportamental y cognitivo. ¿Qué emociones favorecen el aprendizaje? Es decir, ¿qué emociones nos ayudan a aprender más y mejor? Vamos a ver. Como emociones favorables para el aprendizaje tenemos el interés o entusiasmo, la alegría o satisfacción y otras emociones favorables. También hay emociones desfavorables para el aprendizaje, la rabia o impotencia, la inseguridad o miedo y otras emociones desfavorables, la frustración, por ejemplo. ¿Qué dice Daniel Goleman respecto de las emociones? Esto es bien importante saberlo. A ver qué dice Goleman. Goleman opina que la emoción se refiere a un sentimiento y a los pensamientos, los estados biológicos, los estados psicológicos y al tipo de tendencia a la acción que lo caracteriza, con lo cual amplía el campo de las emociones, sus matices y variaciones a un número indeterminado. ¿Qué importancia tienen las emociones para la neuroeducación? Papá, me da plata para Julio. ¿Mm? Plata para Julio. Las emociones, ¿Y cuánto es eso, cariño? 1.50. Ah, 8.50. no hay ajos ahí, a ver, mira. No, no, no. A ver, las emociones encienden y mantienen la curiosidad y la atención, y con ello el interés por el descubrimiento de todo lo que es nuevo, un alimento, un enemigo o cualquier aprendizaje en el aula. En definitiva, las emociones son la base más importante sobre la que se sostiene o se sustentan los procesos de aprendizaje y de memoria. Esto significa que cuando nosotros estamos a disgusto, por ejemplo, en una clase, pues vamos a aprender menos y la memoria no va a retener aquello que nosotros estamos aprendiendo. ¿Por qué? Porque la atención está distraída, está diseminada, está compartida. Entonces, el que no atiende no aprende, ¿no?
Y el que no aprende tampoco va a retener nada. La memoria está nula o por lo menos sumamente disminuida. ¿Cuántos tipos de emociones hay según la neurociencia? Según Vizquerra, hay una clasificación de acuerdo al año 2000 que hemos señalado anteriormente. Por ejemplo, vamos a marcar acá con rojo, emociones positivas. ¿Cuáles son? Alegría, humor, amor y felicidad. ¿Y cuáles son las emociones negativas? Vamos a señalarlo también con rojo. Por ejemplo, el miedo, la ansiedad, la ira, la tristeza, el rechazo, la vergüenza. ¿Y cuáles son las emociones confusas, emociones ambiguas? Por ejemplo, la sorpresa, la esperanza y la compasión. ¿Qué son las emociones en neurología? Antes nosotros pensábamos que eso solamente era algo que lo tenían que saber los médicos, pero no es cierto, porque nosotros debemos estar documentados en cuestión de neurociencia y neurología. En términos neurobiológicos modernos, las emociones son programas complejos de acciones que se desencadenan ante la presencia de ciertos estímulos externos al cuerpo o internos, estímulos externos o internos. O sea, lo que está en el ambiente o lo que está dentro de nuestro mundo interno. Algo que nos confunde o nos da ira o nos da tristeza o nos crea confusión. Entonces, estos estímulos activan determinados sistemas neuronales. Los sentimientos de emoción, por otro lado, son percepciones de los programas de acción emocional. ¿Y cómo se clasifican las emociones? Vamos a ver. Esto es bien importante que los profesores lo conozcamos y lo manejemos para saber qué hacer, de qué manera nosotros vamos a relajar a nuestros alumnos a través de juegos, a través de dinámicas, para que ellos entren a la clase o estén en la clase con el mejor estado de ánimo y con ese interés y esa motivación por aprender. ¿Cómo se manifiestan las emociones? La inteligencia emocional se mide a través de valoraciones extraídas de pruebas realizadas. Una persona responde a una serie de preguntas y cuando lo hace, obtiene una puntuación concreta en cada una de las 5 subcategorías de las que consta el EQ, coeficiente emocional, además de una puntuación general. ¿Cómo influyen las emociones en mi aprendizaje? Está comprobado científicamente que existen emociones positivas como la alegría, emociones positivas. A ver, ¿cuáles son? Como la alegría y la curiosidad, que motivan y mejoran el aprendizaje. Por otro lado, también hay emociones negativas, como el miedo y la frustración, que complican o retrasan el proceso de aprendizaje. O sea que cuando el niño tiene frustración, tiene miedo, va a aprender menos, ¿no es cierto? Las emociones en el aprendizaje, ¿qué importancia tienen? El procesamiento de las emociones se lleva principalmente en el cerebro. Es el sistema límbico. ¿Y qué zona del cerebro controla las emociones? Vamos a ver. Es el sistema límbico, ¿cierto? Sistema límbico. ¿Cómo influyen? ¿De dónde vienen? Ahí dónde está.
¿Cómo influye la emoción y la inteligencia en la enseñanza-aprendizaje? ¿Qué te pasa? En la enseñanza-aprendizaje. A ver, a ver. Los docentes emocionalmente inteligentes tienden a ser mejores jugadores de equipo y son más eficaces a la hora de motivarse a sí mismos y a los demás. Eso nos dice Adeyemo y Agoque, el 2014. La inteligencia emocional ayuda a los docentes a mejorar sus habilidades sociales. ¿Y esto qué pasa? Les permite colaborar con los demás de forma más eficaz. ¿Y de dónde vienen las emociones? ¿De dónde vendrán? Vamos a ver. Nosotros hemos dicho que tenemos el sistema límbico. El sistema límbico, ¿qué es? Es un grupo de estructuras que están interconectadas, ubicadas en lo profundo del cerebro. Esta es la parte del cerebro responsable de las respuestas emocionales y del comportamiento. ¿Qué emociones favorecen el aprendizaje? Nosotros hemos visto que favorece el aprendizaje toda emoción positiva, ¿no es cierto? Como emociones favorables para el aprendizaje se consideran el interés o el entusiasmo, la alegría o satisfacción. Y hay otras emociones favorables también. Y como emociones desfavorables, para el aprendizaje están la rabia, la impotencia, la inseguridad, el miedo, la frustración, ¿no es cierto? ¿Cómo influye la frustración en el aprendizaje? Dice que influye negativamente. A ver, vamos a poner esto con rojo. Dice que influye negativamente. Claro, influye negativamente al aprendizaje del estudiante. Incluso puede motivar su abandono y además puede repercutir en el docente e igualmente perjudicar el prestigio. Si pues puede parecer que no es un buen docente cuando no es cierto. Y entonces perjudica el prestigio y la financiación de la institución en que tiene lugar la formación. ¿Es cierto? Muy bien. Ahora vamos a ver qué más tenemos acá. Vamos a ver. A ver, a ver. A ver, vamos a ver acá. El sílabo. Vamos a ver el perfil y los tipos de líder. El perfil y los tipos de líder. Muy bien. La visión general creada por inteligencia. A ver, un líder es una persona que dirige, a un grupo de personas con el propósito de lograr un objetivo común. ¿Y qué se necesita para ser buen líder? Para ser buen líder se necesita tener habilidades como la comunicación, la empatía y la diligencia. Además, un líder debe ser capaz de delegar y confiar en las habilidades de los demás, reconocer sus errores y aprender de ellos, dirigir desde la hermandad y la empatía.
Claro, un líder no es una persona autoritaria, no, ¿no es cierto? Miren, cómo debe hacer, cómo debe, cómo debe comportarse un buen líder. Ay, 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 ay. ¿Qué pasó? Delegar y confiar en las habilidades de los demás, ¿no? Tener empatía. Esto es bien importante, tener empatía. Guiar a los integrantes del grupo con el ejemplo y el acompañamiento. Es decir, no decir simplemente hagan, ¿no? Dice guiar a los integrantes del grupo con el ejemplo y el acompañamiento. Escuchar a los demás y hacerlos partícipes de las decisiones. Ser confiable y una autoridad en quien se pueda confiar. Empoderar y delegar. Invitan a participar a los integrantes del grupo. Asumir las responsabilidades y tomar como propios los problemas y conflictos. Celebrar los logros en conjunto. Existen distintos tipos de liderazgo. Esto vamos a ponerlo hasta acá. Así vamos a ponerlo. Bien. Existen distintos tipos de liderazgo. Liderazgo democrático o participativo, ¿no? Participativo. Este liderazgo es el mejor. ¿Por qué? Este estilo de liderazgo se caracteriza por recibir las opiniones de los demás. No es yo lo hago todo solo porque ustedes no sirven, ¿no es cierto? Este liderazgo es muy bueno. Luego viene el liderazgo autoritario. Este es el peor, conocido como liderazgo autocrático. Este estilo de liderazgo se caracteriza por el dominio y control que tiene el líder sobre sus pares. Y el liderazgo carismático tenemos. Liderazgo carismático. Se caracteriza por la personalidad del líder que lo hace especial y atractivo para su equipo. El liderazgo burocrático. Este liderazgo se caracteriza por seguir normas estrictas para alcanzar objetivos. O sea que es muy pegado a la letra, ¿no es cierto? El burócrata. Demasiado normativista es. El liderazgo natural. Este estilo de liderazgo se caracteriza por ser elegido por el grupo y satisfacer las necesidades de los miembros del equipo. A ver, tipos de liderazgo, ¿cuáles son? Un líder, el líder se hace o nace. A ver. El líder carismático versus el líder democrático. Al líder nato se le conoce como líder carismático. Un líder tiene que tener habilidades concretas para hacerlo. Entre ellas ser comunicativo, empático y diligente. Los principales, ay, los principales tipos de liderazgo son 5. Democrático, autoritario, transaccional, transformacional y laissez-faire, es decir, dejar hacer o dejar pasar.
¿no? 5 tipos de líderes. Democrático. Ay, no. Democrático. Democrático. También el líder autoritario. Ese líder es el que no cree en la capacidad de su equipo. Oh, no cree en la capacidad de su equipo. Entonces siempre tiene miedo de que hagan las cosas mal. Nunca apuesta por el equipo y entonces no lo ayudan, vuelve a su equipo muy temeroso, inseguro. Ahí hay un líder que es laissez, que dice dejar hacer, dejar pasar es este. Estos son los tipos de liderazgo. Vamos a repetirlos. El líder democrático, que es el mejor, el líder autoritario, el líder transaccional, el líder transformacional y el líder laissez-faire. Hay diferentes herramientas que permiten evaluar el liderazgo de una empresa. ¿Cuál es? ¿Cuál es el perfil del líder? Vamos a ver cuál es el perfil de un líder. Un buen líder debe saber delegar y confiar en las habilidades de los otros, reconociendo que existen tareas en las que otras personas están más capacitadas para tener éxito. También sabrá reconocer con humildad los errores, sabiendo que son parte del camino y que de ahí puede sacar grandes lecciones para seguir avanzando. Un líder no es el que nunca se equivoca, no, es el que sabe reconocer sus errores y también sabe pedir disculpas. No siempre es fácil pedir disculpas, pero ¿cuáles son los 4 tipos de líderes? Dice acá. Dice, son el liderazgo autoritario, el liderazgo democrático, el liderazgo dejar hacer, dejar pasar la SF y el liderazgo transformacional. Veamos en qué consiste cada uno de ellos, cuáles son sus ventajas y sus desventajas. ¿Qué es un líder y los tipos de líderes? Bueno, a ver. Un líder es aquel que está al mando de un grupo y tiene la capacidad de motivar a sus integrantes a través de su discurso y su empatía. Existen diferentes tipos de líderes. Uy, que se desempeñan en ámbitos variados, por ejemplo, en una empresa, en una familia, en una organización, en un equipo de fútbol, entre otros. ¿Y cuáles son los perfiles de liderazgo? A ver, vamos a ver. Los perfiles de liderazgo son conjuntos de afirmaciones que describen el estándar de director con más detalle. Se basan en opiniones reales de líderes escolares en ejercicio y muestran cómo actúan los directores eficaces a medida que progresan profesionalmente. Muy bien, pero ¿cuál es el mejor tipo de liderazgo que hay? El liderazgo transformacional es considerado el verdadero liderazgo por gran parte de los teóricos del liderazgo. Se basa en la inspiración de los equipos de trabajo de forma permanente y le transmiten su entusiasmo al equipo, a la vez que estos líderes necesitan sentirse apoyados solo por ciertos empleados. ¿Cuál es la característica de un líder? ¿Qué características tiene un líder? Motiva a tu equipo de trabajo para ser buen líder. Céntrate en el desarrollo del equipo.
Comunícate de manera eficaz como líder del equipo. Demuestra gran inteligencia emocional. Demuestra habilidades para resolver problemas. Respeta a los demás. Prioriza el desarrollo personal. Promueve el pensamiento estratégico. Vamos a leerlo de nuevo. ¿Qué características tiene un líder? Motiva a su equipo de trabajo para ser buen líder. Céntrate en el desarrollo del equipo. Comunícate de manera eficaz como líder del equipo. Demuestra gran inteligencia emocional. Demuestra habilidades para resolver problemas. Respeta a los demás. Prioriza el desarrollo personal. Promueve el pensamiento estratégico. ¿Cuáles son los 4 tipos de liderazgo estratégico? Vamos a ver. Los 4 tipos de liderazgo estratégico son el transaccional, que guía los roles y el desempeño. El transformacional, que lidera con el ejemplo. A ver, transaccional. Lidera, guía los roles y desempeños. Transformacional. Lidera con el ejemplo. El visionario. El visionario, que establece visiones motivadoras. Y el colaborativo, que fomenta la moral y la unidad del equipo. ¿Cuáles son los tipos de liderazgo? 10 tipos de liderazgo empresarial. A ver. Estilo coach, líder visionario, liderazgo de servicio, liderazgo autoritario, estilo de liderazgo de no intervención, laissez-faire. Esto significa dejar hacer, dejar pasar, ¿ya? Es un liderazgo liberal, pero no es bueno, porque esto al final nadie avanza. Liderazgo democrático o participativo. Este es un muy buen estilo porque con este liderazgo la gente crece. El líder marca pasos. También este líder es demasiado controlador. El líder que transforma. El transformacional, ¿no es cierto? ¿Y qué significa ser un líder? Ser un líder significa ser la persona que indica el camino, con una serie de cualidades inherentes o aprendidas, con sus conocimientos, con sus conocimientos. Eso es sumamente importante. Con su manera de relacionarse con los demás. ¿Qué quiere decir? Es una persona empática. El saber tomar decisiones. Es decir, que es acertado en sus decisiones. Gestionar la crisis. Esa capacidad de gestionar la crisis. Apoyar o entender a los integrantes de un grupo. ¿Cuánto nos falta aprender? ¿Cuál es el rol de un líder? Un líder de equipo es responsable de guiar a un equipo de personas a través de una determinada iniciativa hacia el logro de un objetivo específico. Responsable de guiar a un equipo hacia el logro de un objetivo específico. Los líderes de equipo no necesariamente son gerentes de equipo.
ya que este rol no suele estar involucrado con la gestión de personas. ¿Cuál es la misión de un líder? La misión de un líder: movilizar su equipo. Movilizar. Los buenos líderes son los que logran éxito en la misión y por eso pasa por tener un equipo motivado. Claro, un líder que no sepa motivar está mal, se queda frustrado porque no ha cumplido con su papel. Tener un equipo motivado, inspirado. ¿Y qué hace? Se mueve tras un objetivo común. Por ejemplo, ustedes tienen líderes en sus grupos. Esos líderes que les recuerdan permanentemente que no es una cuestión personal, es una cuestión de grupo, ¿cierto? Si uno sale mal, arruina todo lo que está logrando el equipo. Los verdaderos líderes dirigen a sus equipos con pasión, entusiasmo, ¿no es cierto? Pasión, entusiasmo, motivación. Invierten tiempo en las personas para determinar sus puntos fuertes, sus necesidades, sus prioridades. De este modo, los líderes no solo les hacen sentir importantes, sino que también comprenden la mejor manera de motivarles. ¿Y cómo escribimos el perfil de un líder? ¿Cómo se hace, profesora? Empieza con un párrafo introductorio, una declaración de tesis para, para que el lector sepa de qué se está tratando y de quién trata la biografía. Escribe el cuerpo del trabajo. ¿Cómo? Usando un esquema como guía. Termina el trabajo. ¿Cómo? Con un párrafo final que reitere, o sea, este es el final del trabajo, que reitere la declaración inicial, que no es otra cosa que una declaración de objetivos, pero es bien importante citar las fuentes. ¿Cómo se clasifica el liderazgo? Se puede clasificar en autocrático, democrático, liberal, burocrático, carismático, natural, orientado a las tareas, orientado a las relaciones, transaccional y transformacional. En algunas ocasiones el liderazgo empresarial dentro de una organización se determina por el propio puesto desempeñado en la misma. ¿Qué tipo de líder es el mejor? Sí, nosotros hablamos de líder, pero uno dice, bueno, ¿y cuál es el mejor? ¿No es cierto? El estilo de liderazgo democrático es uno de los más eficaces. Sí, ¿por qué? Porque deja crecer, hace crecer a los demás. Anima a todos a participar en todos los procesos, a compartir sus opiniones, a saber que se les escuchará. También anima a los empleados a participar porque saben que se escuchará su opinión. ¿Cuáles son los cuatro tipos de liderazgos? Tenemos el autocrático, el administrativo, democrático, colaborador. El liderazgo transaccional, como su nombre implica, ve al líder en base a las transacciones entre el líder y sus seguidores.
Esto es muy importante porque tiene que ver con el trato, tiene que ver con la forma como el líder estimula al grupo a crecer, ¿no es cierto?, a mejorar. El liderazgo transformacional ve al liderazgo de manera diferente. ¿Y qué es un líder autoritario? Ese es un líder a la antigua. Por eso es uno de los más tradicionales. El liderazgo autocrático, también conocido como autoritario. El liderazgo autocrático se da cuando un solo individuo asume todas las decisiones y sobre sus hombros recaen todas las responsabilidades, mientras que las personas a su cargo se limitan a seguir órdenes recibidas. ¿Y qué habilidades debe tener un líder? Miren qué importante esta pregunta, porque a todos nos gusta la idea de ser líderes, pero no todos estamos calificados para ser líderes. Las habilidades de liderazgo incluyen elementos esenciales para inspirar equipos, fomentar la colaboración y alcanzar objetivos organizativos como la comunicación, la empatía, la motivación. Sí, pues, si no hay esto, si no hay comunicación, no hay empatía, no hay motivación, el éxito de una empresa depende en gran medida de sus trabajadores. ¿Cuál es la diferencia entre un líder y un jefe? Un jefe es un gerente. Los líderes establecen una visión, pero su éxito lo define el equipo, no ellos mismos. El trabajo de un jefe o gerente, ¿se dan cuenta? Jefe o gerente. El líder es el que tiene arrastre. El trabajo de un jefe o gerente, en cambio, es encontrar formas de hacer realidad las ideas, como por ejemplo gestionar al personal para los proyectos, asignar recursos, establecer el presupuesto para lograr los objetivos. Este es de este año. ¿Qué motiva a un líder? Un verdadero líder sabe alinear e integrar el equipo para aprovechar al máximo el potencial de cada uno y generar sinergias transformadoras. Tiene capacidad de comunicarse, inspirar y de aprender de sus errores y de sus colaboradores. ¿Cómo se llaman los niveles de liderazgo? Estilo de liderazgo empresarial. Esto es para la empresa. El liderazgo que así sea. El liderazgo democrático. El liderazgo transaccional. El liderazgo transformacional. El liderazgo situacional. ¿Qué hace un líder estratégico? Strategic leader. Los líderes estratégicos, por otra parte, deben centrarse en múltiples facetas del negocio en lugar de garantizar el éxito de una área. Toman decisiones que posicionan al negocio para el futuro, al tiempo que satisfacen las demandas actuales. Y por lo general, los líderes estratégicos participan en la creación de cambios organizacionales importantes. ¿Cómo es un líder estratégico? Vamos a ver. ¿Cómo es un líder estratégico? Un líder estratégico es un planificador que toma decisiones alineadas a las estructuras y procesos de la organización. Sin embargo, para que la implementación de sus resoluciones tenga éxito, el líder o gerente debe basar sus acciones en 4 aspectos. Definir correctamente cuáles son los grandes objetivos, pero falta más. ¿Cuál es la cualidad más importante de un líder?
Entre las aptitudes claves de un líder destacan la inteligencia emocional. Claro, inteligencia emocional. Capacidad de escucha. Estas habilidades son fundamentales para generar confianza y fomentar comunicación efectiva dentro del equipo. Clases de líderes. Hay 11 estilos de liderazgo y cómo encontrar el líder. A ver, vamos a ver qué es. Si están acá los 11. El líder autoritario autocrático, el líder participativo democrático, el liderazgo que delega, laissez-faire, el liderazgo visionario, el liderazgo estilo coaching, entrenador, el liderazgo afiliativo, el liderazgo democrático, el liderazgo que marca el paso. Quiere decir que es un liderazgo demasiado controlador, se marca el paso. El liderazgo estratégico y sus principales ventajas. Esta desconexión es sana. Un líder estratégico es un planificador que toma decisiones alineadas a las estructuras y procesos de la organización. ¿No es cierto? Controlar la implementación, definir correctamente cuáles son los grandes objetivos, comunicar efectivamente las metas a todos los miembros de la organización. Es decir, todos deben estar enterados qué es lo que se quiere alcanzar, hacia dónde estamos apuntando. Controlar la implementación de dichas metas, determinar cómo esos objetivos pueden ser refinados, cambiados, reforzados, modificados para posteriormente repetir el proceso. Steve Gordon, autor del papel de la integridad como mediador en el liderazgo estratégico, dice una receta para el capital reputacional asegura que sin un liderazgo estratégico efectivo, las probabilidades de que una organización llegue a niveles superiores de desempeño en un entorno competitivo disminuyen. Las ventajas de un líder estratégico. El liderazgo estratégico influye de forma positiva en varios aspectos sobre la competitividad de las organizaciones, las empresas que logran sostenerlo de manera eficaz adquieren un factor diferencial en el mercado en comparación con el resto de los competidores. ¿Cuáles son las ventajas? Mejoran los procesos de empresa, su capacidad de producción, con el enfoque y la entrega de valor por parte de la organización a sus clientes, empleados y proveedores. Ayuda a las compañías a lidiar con situaciones de turbulencia o incertidumbre. Crea un ambiente favorable. Transforma a la organización a través de su visión, valores, cultura, clima organizacional. Facilita a los directivos o gerentes a hacer conexiones más fuertes que ayudan con el bienestar de la empresa. Sin embargo, para que el liderazgo estratégico sea efectivo, el líder debe evaluar constantemente la eficacia de la empresa, es decir, realizar un estudio de los indicadores de rendimiento actuales y compararlos con resultados de rendimiento anterior. Gestión de crisis y liderazgo. Carlos Fernández Gates, docente de San Business Law, explica que en estos tiempos de cambios, las decisiones de los líderes de gestión deben involucrar una comunicación que llegue a todo el equipo, en especial para la ejecución de los programas de cumplimiento corporativo. Asimismo, el líder debe ser capaz de demostrar que también cumple y enfrenta las mismas políticas y dilemas de todos los miembros de la organización. En el liderazgo estratégico,
no solo cuentan los individuos, sino en este proceso se involucra la actividad de un equipo y se le conoce como liderazgo colaborativo. En este sentido, los líderes tienen que crear estrategias y construir sistemas a través de muchas barreras organizacionales y coordinar con otros jefes de áreas que hacen exactamente lo mismo y al mismo tiempo. Fernández Gay dice que la generación de empatía para llevar a cabo los resultados es fundamental y una gran ventaja cuando se gestiona crisis. Es necesario comprender que el liderazgo estratégico es un proceso y no una posición de poder y beneficios. Quien está a cargo de una unidad debe ser capaz de lograr la participación y el compromiso de todo el equipo para implementar acciones estratégicas que hagan sostenible la actividad de la organización. Para ser líder estratégico es necesario implementar cambios de mentalidad en las organizaciones y su equipo con el fin de lograr ser competitivos y sostenibles a largo plazo. Esto es bien importante. Tenemos fuentes del rol de liderazgo estratégico en las organizaciones, liderazgo estratégico en tiempos de crisis. En Universi encuentras liderazgo estratégico, habilidades necesarias. En el país encuentras claves para la gestión estratégica de las organizaciones ante la COVID-19. Conexión ESAM. Esto es muy importante porque es la escuela de negocios, que es la filial de Harvard. El portal de negocios de San Graduate School of Business desde el 2010 difunde el contenido de libre acceso, artículos, infografías, podcasts, videos y más, elaborado por los más destacados especialistas. Encuentra contenido en más de 15 áreas y sectores como administración, B2B, derecho corporativo, finanzas, gestión de proyectos, gestión de personas, gestión pública, logística, marketing, minería, TI y más. Conéctate con los expertos de SAN y aumenta tus conocimientos en los negocios. Otros artículos del autor, tipos de liderazgo empresarial más comunes, Iberdrola. ¿Qué motiva a los líderes? Tipos de líderes. Acá tienen algún sitio, tienen sitios en los que se pueden encontrar artículos que son sumamente interesantes. A ver, vamos a ver si podemos, a ver, a ver. Vamos a ver, quiero pasar su video. A ver, a ver. Quiero pasarles un video. Oh, ¿qué pasa? Un ratito. ¿Qué pasó acá? ¿Dónde vienen las sanciones? Esto ya lo hemos visto. A ver, vamos a ver acá.
No, esto pasar el video. ¿Cuánto tiempo tenemos? 25, 27. Está bien, tenemos tiempo. Hasta las 9:20. Acá está. ¿Están viendo, no? ¿Están viendo? No, No, Miss. no se ve. No sale nada, Miss. ¿No sale? No, Miss. ¿Ahora? Ahora sí, pero no tiene volumen. Sí, Escucha. Miss, pero no tiene volumen. Miss, ponga volumen en el audio. No tiene, por eso sale así. ¿Cómo lo podemos hacer? Miss, comparta sonido para que se escuche. Llámalo a... Llámalo a... Dice que no escuchan. Manuel. 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 Ay, Dios santo. Acá pasa, pues. Creo que no se escucha. A ver. Mm. Ya, ya. Acerca de la inteligencia emocional. Antes de definir la inteligencia emocional, debemos saber que en la vida, cada uno de nosotros nos valemos de nuestras dos mentes. Una racional y la otra emocional. También llamados o conocidos como el consciente y el subconsciente. Bien, entonces empecemos con el recorrido y vamos en busca de estas dos mentes.
No cierres, ¿quieres abrir, Carlos? No cierres. Déjalo que salga. Déjalo ahí nomás. Deja hacer el trabajo como para... ¿A quién busca? Busco a tus dos mentes. De usted y vea lo que están haciendo. ¿Qué estarán haciendo? Justo como me lo imaginaba. A simple vista se puede ver que una está quieta y la otra está en movimiento. ¡Hey! Ustedes deténganse un momento, por favor. Gracias. Ahora sí diferenciemos la una de la otra. Comencemos con la mente racional. Es la que piensa, la que reflexiona, y con la capacidad de analizar y meditar. Luego está la mente emocional, el cual es un sistema de conocimiento impulsivo y poderoso, es más rápido que la mente racional y sus acciones provocan fuerte sensación de certeza. Entonces, nos preguntamos, ¿qué es la inteligencia emocional? La inteligencia emocional es el uso inteligente e intencional de las emociones. De este modo hacemos que las emociones trabajen para nosotros y nos ayuden a guiar nuestro comportamiento. La inteligencia emocional básicamente comprende estos componentes. El primer componente es la autoconciencia emocional, el cual consiste en saber reconocer nuestras emociones, sean estas positivas o negativas. El segundo componente es el autocontrol, que es la capacidad de serenarse, de librarse de la irritabilidad, la ansiedad y la melancolía. El tercer componente es la automotivación. Esto consiste en ordenar las emociones al servicio de un objetivo, postergar la gratificación y contener la impulsividad. Es la base de todo tipo de logros. El cuarto componente es la empatía. La empatía es saber reconocer emociones en los demás. Colocarse en la situación del otro, sintonizando con sus emociones. El último componente es manejar las relaciones. El arte de las relaciones es, en gran medida, la habilidad de manejar las emociones de los demás. Es tener una interacción serena con otras personas. Marca me gusta, y en el siguiente capítulo conoceremos más de nuestro amigo la mente emocional. Marca me gusta, y en el siguiente capítulo conoceremos más de nuestro amigo la mente emocional. Marca me gusta, y en el siguiente capítulo conoceremos más de nuestro amigo la mente emocional. Bienvenido a la segunda parte del video acerca de la inteligencia emocional. ¿Qué es la mente emocional? En esta ocasión hablaremos acerca de la mente emocional. ¿Qué es la mente emocional? ¿Cómo funciona nuestra mente emocional? La mente emocional es un sistema de conocimiento impulsivo y poderoso, es más rápido que la mente racional, y sus acciones provocan fuerte sensación de certeza, controla los instintos de luchar o huir en situaciones que afecten a la supervivencia. Estas dos mentes habitan en nuestro interior y operan en estrecha colaboración para guiarnos adecuadamente, pero, cuando aparecen las pasiones, el equilibrio se rompe y la mente emocional se desborda y domina a la mente racional. En esta esquina tenemos al retador, la mente racional. Y en la otra esquina a la mente emocional. Ambos pelean por tener el control de... ¿Cómo creció el cerebro? Para captar mejor el poderoso dominio de las emociones sobre la mente pensante, y por qué sentimiento y razón están próximos a la guerra, consideremos cómo evolucionó el cerebro. El cerebro, con su casi 1,5 kg de células y jugos nerviosos, tiene un tamaño aproximadamente 3 veces mayor que el de nuestros parientes más cercanos en la escala evolutiva, los primates no humanos. El cerebro primitivo es un conjunto de reguladores preprogramados que mantienen al organismo funcionando como debe y reaccionando de una forma que asegura la supervivencia. El cerebro emocional existió mucho tiempo antes que el racional.
La raíz más primitiva de nuestra vida emocional es el sentido del olfato. Cada entidad viviente, ya sea nutritiva, venenosa, compañero sexual, depredador o presa, tiene una sintonía molecular definida que puede ser transportada por el viento. En esos tiempos primitivos el olor se convirtió en el sentido supremo de la supervivencia. A medida que evolucionaba el hombre, también lo hacía el sistema límbico, que incluía dos herramientas poderosas: aprendizaje y memoria. Estos avances les permitían ser mucho más inteligentes en sus elecciones con respecto a la supervivencia. El cerebro más nuevo creció a partir del sistema límbico, es por ello que los centros emocionales tienen un poder inmenso para influir en el funcionamiento del cerebro, incluidos sus centros de pensamiento. Disponemos de una mente consciente y una subconsciente. La mente consciente es la mente lógica, racional o pensante. Solo constituye entre un 5 y un 10% del total, y en ella toman forma nuestros pensamientos racionales. La mente subconsciente es la instintiva o intuitiva. Constituye entre el 90 y un 95% y se encarga de grabar, guardar y recordar información. No tiene el poder de rechazar nada, ya que no distingue entre lo que es bueno y lo que es malo, o si lo que está guardando es real o imaginario. Acepta toda la información con el mismo valor y lo guarda en la memoria como lo haría cualquier ordenador. Todos los pensamientos negativos tienen el mismo valor que los pensamientos positivos. ¿Cómo funciona la mente emocional? Cada día cada uno de nosotros tiene en promedio 60.000 ideas, y podemos tomar entre 2.500 a 10.000 decisiones, a menudo sin darnos cuenta. Muchas de estas decisiones son emocionales. ¿Qué comeré hoy? ¿Cuánto me gastaré? ¿Estudiaré? ¿Qué ropa me pondré hoy? ¿A dónde voy de viaje? ¿Voy al estadio o me quedo viendo la televisión? ¿Qué película voy a ver? ¿Qué compraré? ¿Cuánto me costará? En fin, la mayoría de nuestras decisiones son emocionales y actuamos cuando nos dejamos llevar por nuestros sentimientos y emociones, peor aún cuando estamos bajo la influencia de sustancias peligrosas, como el alcohol y las drogas. Marca me gusta y en el siguiente capítulo conoceremos más de nuestro amigo la mente racional. Marca me gusta y en el siguiente capítulo conoceremos más de nuestro amigo la mente racional. Marca me gusta y en el siguiente capítulo conoceremos más de nuestro amigo la mente racional. Hola, soy Álvaro Bilbao, soy neuropsicólogo y posiblemente os estéis preguntando qué es eso de neuropsicólogo o neuropsicología. Veréis, los neuropsicólogos somos psicólogos expertos en el funcionamiento cerebral. Nos ocupamos de evaluar todas las funciones cognitivas que tienen que ver con la memoria, la atención, la concentración, pero también comprendemos bien cómo funcionan las emociones humanas. Y utilizamos todos esos conocimientos acerca del cerebro para ayudar a las personas mayores, adultas, pero también a niños y jóvenes como vosotros. Muchas veces los adultos dicen que los adolescentes no quieren escuchar nada de lo que los adultos quieren decir, pero en mi experiencia, los adolescentes tenéis mucho interés por aprender cómo funciona vuestro cerebro, por descubrir cuáles son las claves que os pueden ayudar a llegar más lejos y a llegar más lejos con menos estrés y con menos sufrimiento. Y de eso vamos a hablar hoy, de cuáles pueden ser las claves que nos da el cerebro para que vosotros estéis preparados para la vida. Y hay una herramienta que os va a ayudar mucho a saber gestionar todos esos cambios y a saber sentiros tranquilos durante todos estos procesos que os va a acompañar durante toda la vida. Y esa herramienta es el autoconocimiento. Yo siempre os digo que hay dos tipos de autoconocimiento. El primero de ellos es conocernos a nosotros mismos de manera particular. Es decir, a mí me gusta jugar al fútbol. Mis mejores amigos son María, Cristina y Pedro. Yo tengo interés por la informática o a mí me interesan mucho más las artes plásticas y la creatividad.
Ese es el conocimiento específico de quiénes sois cada uno de vosotros. Pero todos los que estamos aquí tenemos otro tipo de conocimiento que podemos ir desarrollando, que es el conocimiento general sobre cómo funciona nuestro cerebro. Y conociendo cómo funciona ese cerebro, podéis saber cómo relacionaros mejor con otras personas. ¿Qué cosas tenéis que evitar para experimentar malestar intenso? ¿Cómo podéis perseguir vuestras metas y conseguirlas? ¿Cómo podéis ser capaces de tomar buenas decisiones? ¿Y cómo podéis afrontar los errores de una manera que sea constructiva y positiva para vosotros? Si descubrís cuáles son esos programas de funcionamiento cerebral, ya tendréis ganado mucho acerca de ese autoconocimiento, que es la mejor herramienta que vais a poder tener a lo largo de vuestra vida para poder conseguir todas esas cosas que son importantes para vosotros y que se pueden resumir en sentiros bien con vosotros mismos y con los demás. Vamos a hacer una pequeña dinámica. Os voy a preguntar por 2 emociones y quiero que levantéis la mano aquellos de vosotros que en algún momento hayáis sentido alguna de estas emociones. La primera de estas emociones es la rabia. ¿Quién ha sentido rabia en algún momento de su vida? Todos. La segunda emoción por la que os quiero preguntar es la envidia. ¿Quién ha sentido envidia en algún momento de su vida? Quizá viendo algunas fotos en las redes sociales, viendo las notas que han sacado los compañeros, viendo lo que otros tienen y nosotros no. ¿Y qué pensáis de esa rabia y de esa envidia? ¿Diríais que son emociones positivas o emociones negativas? Pues yo creo que esas emociones depende de cómo te las tomes, porque al final si la rabia, que al final es enfado, te lo tomas a mal, lo único que va a hacer es que te caigas rodando de la montaña, pero si por ejemplo la envidia o la rabia te la tomas un poco a bien, te pueden motivar a seguir escalándola con aún más energía. Efectivamente. Me ha gustado mucho que hayas utilizado la metáfora de la montaña, porque es decir que ya lo has integrado, ¿no? Mirad, siempre decimos en psicología que no hay emociones positivas y negativas. Hay emociones agradables y emociones que claramente son desagradables, ¿no? Sentir envidia es desagradable, sentir rabia también es desagradable. Pero, ¿para qué sirven las emociones? Las emociones siempre os van a ir dando una guía, son la brújula que os tiene que ir guiando hacia la dirección hacia la que tenéis que caminar. Y en ese sentido, podemos pensar que la envidia es un sentimiento muy desagradable y que seguramente pues, queremos suprimir o reprimir, pero ¿qué es lo que nos está diciendo la envidia? Cuando vemos una persona que tiene algo que nosotros no tenemos, podemos caer en sentirnos culpables y decir, joder, soy mala persona, ¿no? Soy envidioso, que es una palabra que la tenemos muy asociada con ser casi una persona despreciable, ¿no? La persona envidiosa parece que es lo peor. Pero ¿qué nos está diciendo la envidia? Pues te lo puedes tomar como motivación para conseguirlo en vez de lamentarte por no tenerlo. Efectivamente. Cuando sentimos envidia, nuestro cerebro lo que nos está diciendo es tú también quieres, tú también necesitas o tú también te mereces eso que la otra persona tiene. Siempre hay que saber interpretar a las emociones y adaptarlas a nosotros mismos. Si nos quedamos con esa foto que vemos en las redes sociales de esa persona que tiene un yate, pues seguramente pues, caeremos en el desánimo y en el sufrimiento. Pero si lo que vemos es una persona que está disfrutando con sus amigos, que está relajándose, igual lo que nos está diciendo esa envidia es necesitas relajarte, necesitas pasar más tiempo con tus amigos en este momento en el que estás estresada, cansada o frustrado. ¿Y qué pasa con la rabia? También es un sentimiento que tiene muy mala prensa. ¿Qué nos dice la rabia? Te ayuda pues un poco a desahogarte y a saber lo que realmente te sienta mal, actitudes de ciertas personas o lo que sea. Entonces al final es algo que también te ayuda pues a conocerte a ti mismo y a saber esto no me gusta o no quiero a una persona que haga estas cosas o yo qué sé, pues eso, a conocer lo que te da rabia. Lo que no te gusta, ¿no? Sí. La rabia es una emoción que nos permite quitar cosas que nos están molestando, ¿no? Es importante saber gestionarla bien, porque al igual que puede ocurrir con la envidia o con otras emociones, no es lo mismo la emoción en sí
que siempre son lícitas, todas las emociones que tengáis siempre van a ser lícitas y siempre os van a dar una información esencial e importante. Y otra cosa distinta es qué hacemos con esas emociones. La emoción siempre es adecuada, la expresión de esa emoción puede ser inadecuada, porque si en un momento dado tus padres te están llamando a cenar y en ese momento respondes pegando un grito, hablándoles mal o insultándoles, quizá esa rabia no esté bien canalizada, ¿no? Hay que ser capaces de entender qué importante puede ser controlar nuestro temperamento. En esto de las emociones hay, me imagino que os suena, líneas rojas que se parecen mucho a lo que a veces hablamos de banderas rojas y banderas verdes. ¿Quién ha escuchado hablar de bandera roja y bandera verde? ¿Suena? Es una expresión que utilizáis hoy en día vosotros, pero que a vuestros padres les puede sonar a chino porque no se utilizaba en nuestra época, ¿no? A mí me gusta hablar de una palabra o de una expresión más típica del español, que son las líneas rojas, y nos vamos a encontrar con distintas líneas rojas que tienen que ver con cómo nos relacionamos con los demás, pero sobre todo con cómo nos relacionamos con nosotros mismos. Esas líneas rojas nos ayudan también a tener esa capacidad de autocontrol y nos ayudan a protegernos. Tenemos las líneas rojas de la integridad física. Durante la adolescencia es bien conocido que el cerebro tiene una tendencia a asumir más riesgos de los que sería deseable, porque parte de lo que necesita hacer el cerebro es aprender a gestionar riesgos. Es una tarea fundamental de la adolescencia, aprender hasta qué punto nos podemos arriesgar y en qué punto empieza el peligro. Pero hay algunas líneas rojas que podemos aprender, ¿no? La primera de ellas tiene que ver con las líneas rojas que están relacionadas con la integridad física. Por ejemplo, si vamos a ir a hacer mountain bike o vamos a montar en bici por la ciudad, pues una línea roja es no ir sin casco. Otra línea roja puede ser no ir en el coche con una persona que está conduciendo bajo los efectos del alcohol. Otra línea roja para nuestra seguridad es no hacernos cortes, cosas que dañen nuestro cuerpo de una manera clara y contundente. En segundo lugar están las líneas rojas de nuestro bienestar físico. Dormir poco, fumar tabaco, beber alcohol, no hacer ejercicio, no caminar, ser muy sedentarios y comer con mucha frecuencia alimentos que son poco saludables. La tercera línea roja tiene que ver con cómo protegéis vuestra mente. Fijaros, una de las cosas que más va a influir en vuestro estado de ánimo, en vuestro bienestar, es cómo os habléis a vosotros mismos. Expresiones que podemos utilizar con nosotros como eres tonto, no puedes, los demás lo hacen mejor que tú, eres un vago. Ese tipo de expresiones hacen mucho daño a nuestra mente y para mí son líneas rojas que no deberíamos pasar. Estar con personas que nos tratan mal, que no nos dan valor, que no son capaces de ver las cosas buenas que tenemos, también son líneas rojas que dañan nuestra mente. Y hay otras líneas rojas que tienen que ver con cómo los demás nos perciben y cómo los demás nos tratan. Líneas rojas que en el fondo tienen que ver con vuestra reputación con respecto a lo que los demás ven de vosotros. Llegar tarde de manera constante y repetida a los sitios, a las citas que tenéis con los demás. Tratar mal a vuestros padres o a vuestros compañeros. Todo ese tipo de cosas que durante la adolescencia podemos ver como cosas insignificantes a medida que vamos creciendo en un entorno de trabajo o en un entorno de pareja pueden tener consecuencias muy graves. Y es importante que vayamos introduciendo en nuestra mente la idea de que estas son líneas rojas. Dejadme que os pregunte algo. ¿A cuántos de vosotros os cuesta trabajo mantener algunas de estas líneas rojas de las que os he hablado? Levantad la mano, por favor. ¿Quién me quiere contar un poco qué es lo que le cuesta? Buenas, me llamo Luca y a tu pregunta, a mí lo que más me cuesta, soy un poco impulsivo y lo de dormir, me suelo dormir bastante tarde y esa es una línea roja que no suelo tener muy bien asumida, pero esa, sobre todo. Muy bien, Luca, muchas gracias. Un poquito más adelante vamos a hablar del sueño y te voy a dar algunos datos que yo creo que te pueden ayudar a abrir la mente. Yo era como tú, dormía muy poco y después de ver alguno de estos datos o investigaciones de los que os voy a hablar,
cambió completamente mi percepción y me lo tomé de otra forma y le pongo mucho interés a dormir bien, ¿no? Cada uno de vosotros se va a encontrar en la vida con muchos problemas y la forma en la que los afrontemos va a marcar mucho cómo seamos capaces de superar esos problemas. A veces un problema que por la noche se hace inmenso, de día lo vemos con otra claridad, porque por la noche es cuando el cerebro empieza a rumiar, empieza a dar vueltas a las ideas que hemos tenido, pero las estudia o las evalúa desde un tono de preocupación. Es algo natural que hace nuestro cerebro porque es un proceso que nos ayuda a quedarnos dormidos y que nos ayuda a resolver problemas durante el sueño. Otra cosa que podemos hacer para tomar perspectiva de los problemas es dejarlos reposar durante un tiempo, para que se nos ocurran o aparezcan ideas que nos permitan resolverlo de una manera más eficaz. Pero hay dos cosas que a mí me gustan mucho explicaros. La primera es que tenéis que tener en cuenta que vosotros siempre sois más grandes que vuestros problemas. A veces los problemas se hacen enormes. Sentimos que no vamos a ser capaces de superarlos, pero cuando nos ponemos con ellos, cuando buscamos la ayuda adecuada, nos damos cuenta de que sí que somos capaces de superar muchos de esos problemas. Cada vez que contáis un problema a vuestros padres, a un amigo, a un tutor, una tutora del colegio, lo que estáis haciendo es permitir que vuestro cerebro procese la información de una manera distinta y en ese procesamiento de información ocurren dos cosas. La primera es que el estrés, la ansiedad disminuye de una manera considerable. No hay nada mejor que hablar sobre lo que nos ocurre para reducir nuestro nivel de estrés, especialmente si tenemos delante una persona que es capaz de comprendernos y entender por lo que estamos pasando. Y en segundo lugar, en el propio proceso de conversar y explicar lo que nos ocurre, nuestro cerebro, como conversamos con el hemisferio izquierdo y encontramos solución a los problemas también con el hemisferio izquierdo, lo que va a hacer es de manera automática ir encontrando o testeando soluciones que nos pueden ayudar a solucionar esos problemas. No os quedéis nunca con un problema que no comentéis a vuestros padres o a un buen amigo, porque esa pequeña conversación puede ser la diferencia entre quedaros con la angustia y la preocupación y sentir que os seguís ahogando o sentir que tenéis un salvavidas que os permite tomar aire y seguir adelante. Yo me llamo Paula y no he entendido muy bien una cosa que has dicho porque, o sea, yo cuando era más pequeña mis problemas no eran reales. Mis padres estaban ahí para ayudarme en todo y las decisiones que yo tenía que tomar pues o me ayudaban en gran parte de ella o las tomaban ellos directamente por mí. Y ahora los problemas pues sí que empiezan a ser más importantes y la decisión que yo tome va a repercutir en mi futuro. Por ejemplo, o sea, ¿cómo se puede comparar el miedo de haber perdido una pelota o la tristeza con el miedo de no sé si me va a dar la nota de la selectividad para entrar a la carrera o si voy a llegar a tener un trabajo estable? Muchas gracias, Paula. Lo que te escucho es algo que les ocurre no solamente a ti, sino que les ocurre a muchas personas de tu edad, ¿no? Y es la sensación de sentirte abrumada por decisiones que tienes que tomar y por la responsabilidad de dirigir tu vida. Eso es algo que es inherente a crecer y a hacerse mayor. Hay dos claves que son muy importantes, ¿no? La primera de ellas es entender que equivocarte es parte del proceso, que nadie sabe tomar decisiones perfectas desde el principio, que puede que en ese momento no te llegue la nota, pero tienes la opción de repetir ese curso y mejorarla. Puede que encuentres otras opciones en las que no habías pensado y puedas probar si funcionan para ti. Y la segunda cosa que creo que te puede ayudar mucho cuando sientes esa incertidumbre es entender que tus emociones te van a dar muchas pistas, sobre todo a la hora de tomar decisiones. Cuando tienes que tomar decisiones es importante que escuches qué te gusta, qué te hace sentir bien, qué te motiva, qué te llama la atención. Mira, todos en la vida os vais a encontrar con obstáculos. Eso es algo a lo que no vais a poder escapar. Y ahí tenéis que entender bien cuál es la diferencia entre motivación, constancia y persistencia. La motivación es la que nos pone en pie, la que nos impulsa. Yo estoy muy motivado por sacar buena nota en este examen porque me la estoy jugando con esta asignatura. Eso es la motivación, lo que nos pone en marcha. Pero como decía mi madre,
El cementerio está lleno de buenas intenciones, ¿no? De esa persona que quería hacer ejercicio pero nunca llegó a salir a correr, de esa persona que quería estudiar medicina pero nunca se puso con los estudios como para sacar la nota suficiente para poder estudiar medicina, o como esa persona que se quería reconciliar con su mejor amigo pero no llegó a dar el paso de pedir perdón. La motivación es simplemente el primer paso. Mucho más importante que la motivación es la constancia. La constancia significa mantener esa motivación durante tiempo. No tiene tanta fuerza, pero tiene mucho más alcance. Es como si arrojáramos una piedra con toda nuestra fuerza, eso sería la motivación, o como si cogiéramos esa piedra, la lleváramos en la mano y camináramos con ella una larga distancia. ¿Cuál de las dos piedras creéis que va a llegar más lejos? ¿La que lanzamos con toda nuestra fuerza o la que llevamos en cada momento en la mano hasta alcanzar el punto que queremos? La que llevamos en todo momento. La que llevamos en la mano. Eso es la constancia. Y la persistencia es que cuando en ese caminar nos encontramos con obstáculos, seamos capaces de seguir caminando en esa dirección y podamos superar los obstáculos. En la vida es importante tener motivación, pero nada va a igualar a la constancia y a la persistencia. Si sois, como era yo en su día, de los que tenéis mucha motivación y os cuesta trabajo esa parte de la constancia, tendréis que trabajar en esa parte, ¿no? Y deciros a vosotros mismos, tengo que continuar. Es una habilidad muy importante que vais a ver que os ayuda en todas las tareas que tengáis en vuestra vida. Yo soy Alejandra y, o sea, lo que tú estás diciendo es como que hace falta persistencia, hace falta algo más que la motivación. Y bueno, yo soy una persona muy poco persistente. Por ejemplo, a mí me da por obsesionarme con algo durante unas semanas, por ejemplo, tocar la guitarra y bueno, pues tengo la guitarra ahí, que la toqué durante una semana y ahí estaba muerta de la risa en mi cuarto. Entonces, o sea, realmente yo, aunque tenga esa motivación al principio, tengo que seguir con ello, aunque ya sienta que no me atrae tanto. Bueno, esto es una pregunta muy interesante y algo con lo que yo me he podido relacionar, porque durante mi vida yo he probado muchas cosas distintas, ¿no? Aquí hay que diferenciar dos cosas. En primer lugar, si esa desmotivación viene porque te has encontrado con un obstáculo, has visto que la guitarra pues era más difícil de lo que pensabas, no tuviste en ese momento la ayuda que necesitabas para poder superar un bloqueo en una fase del aprendizaje, o si realmente lo que te estás encontrando es que no te interesa tanto, que era más una idea de la que estabas enamorada, que era Paula tocando la guitarra, pero en el momento que la tocabas pues no te está haciendo disfrutar o no te está haciendo ser feliz. Cuando los problemas o la falta de continuación viene porque nos desanimamos muy rápido, porque seguimos queriendo conseguir eso, pero no nos sentimos con fuerzas, ahí puede ser importante que trabajemos la constancia. Pero también es muy importante que entendáis que todos vosotros y todas vosotras estáis en una etapa de la vida en la que es importante probar, que exploréis intereses, que vayáis desarrollando vuestra identidad y que en un momento dado tú te puedes imaginar que tu identidad es la identidad de Paula tocando una guitarra, pero en otro momento de tu vida puede ser Paula hablando con tus amigas, comprendiéndolas bien, haciendo diseños con el ordenador u otro tipo de cosas. Es un momento para probar y os tenéis que dar permiso para probar y dejar de interesaros por las cosas que sentís en vuestro interior que ya nos despiertan interés, ¿no? Yo soy Irene, a mí me pasa lo contrario. Yo tengo toda la motivación, pero en el momento que me encuentro en un bache de algo que quiero conseguir, me enfusco en intentar hacerlo como yo quiero. Y al no conseguirlo me voy haciendo una bola y una bola y una bola y no consigo avanzar a través de lo que no consigo. Muchas personas me dicen, déjalo a un lado y ponte con otra cosa. El problema es que me recancome por dentro el no haberlo conseguido como yo quiero. Pues mira, eso que te dicen tiene bastante sentido. Cuando el cerebro se encuentra ante un problema que no sabe solucionar, suele tener como dos opciones. Una es desistir y la otra es entrar en un bucle que llamamos un bucle obsesivo, ¿no? De intentar resolver el problema sea como sea. Pero normalmente cuando nos encontramos con un problema que no sabemos resolver, a lo que necesitamos recurrir no es tanto a la persistencia o a la constancia, sino a la creatividad. La creatividad es la capacidad de resolver problemas que no sabemos resolver con alguna solución novedosa. Y para la creatividad lo que mejor funciona
es la relajación, hacer actividades distintas. Quizá lo que mejor te pueda venir en ese momento sea salir a dar un paseo con una buena amiga, dedicarte a hacer un dibujo que nada tenga que ver. Y normalmente, por lo que sabemos de los estudios, las soluciones aparecen en momentos en los que estamos relajados, nos descalzamos, hacemos algo que nos ayude a disfrutar, tomamos un día de descanso y después aparece muchas veces. Yo muchas veces cuando escribo mis libros me ofusco, quiero intentar solucionar cómo un párrafo puede hilar con otro y cuando ya veo que ese bloqueo me llega a obsesionar, lo que hago es dejarlo, me voy a hacer otra actividad y me permito tener la sensación de no haberlo conseguido todavía. Y ese todavía es importante, porque el hecho de que no consigáis algo en un momento dado no quiere decir que no lo podáis conseguir un poquito más adelante. No lo he conseguido todavía, repítete esa frase, haz algo que te relaje y en esa relajación seguramente aparecerán soluciones, porque aunque tú no estés de forma consciente trabajando en el problema, el cerebro tiene unos circuitos que se llaman la red por defecto, que se dedica a trabajar en aquellas cosas que nos interesan o nos preocupan de una forma constante e inconsciente hasta que encuentra soluciones o encuentra alternativas. Así que esa constancia y esa persistencia son buenas, pero en algún momento tienes que utilizar la herramienta de la creatividad que pasa por relajarte y tomar un tiempo más relajada para poder encontrar soluciones. Vamos a retomar un tema del que nos hablaba Luca hace un rato y que tiene que ver con el sueño. Dejadme que os haga una pregunta. Quiero que hagáis un ejercicio mental de pensar la hora a la que os fuiste a dormir ayer, a la hora en la que más o menos creéis que finalmente os quedasteis dormidos o dormidas, y que penséis también en la hora en la que os habéis despertado hoy. Quiero que levantéis la mano, después de haber hecho ese ejercicio, aquellos de vosotros y de vosotras que esta noche hayáis dormido más de 9 horas. Levantad la mano los que habéis dormido más de 8 horas. Ninguno. Levantad la mano los que habéis dormido entre 7 y 8 horas. Fijaros, unos pocos. Levantad la mano los que habéis dormido menos de 7 horas. Mirad, esto me ocurre una y otra vez cuando voy a dar charlas a los institutos. Los chicos y chicas de vuestra edad dormís muchas menos horas de lo que sería deseable. Pero tenemos que entender que el sueño es el elixir del bienestar corporal y emocional. Hay unos estudios muy bonitos que se realizaron en la Universidad de Cambridge, en Inglaterra, que estudiaron cuánto tiempo dormían las personas en el siglo XVIII. Y os podéis preguntar, ¿y cómo pueden saber cuánto tiempo duermen las personas hace ya 200, 300 años? Pues veréis, lo que hicieron fue localizar los diarios que la gente escribía en la época victoriana en Inglaterra. En esa época victoriana en Inglaterra se puso muy de moda escribir diarios. Era como el Facebook, como el Instagram, como el TikTok de nuestros días, ¿no? La gente escribía sus diarios y analizando esos diarios, donde la gente apuntaba a la hora a la que se había despertado, a la hora a la que se había acostado, lo que descubrieron es que hace unos pocos cientos de años los seres humanos dormían entre 9 y 10 horas todos los días. Conseguían 10 horas de sueño, que es fundamental para todo el sistema inmunológico, para reparar todos los daños que han ocurrido en nuestro cerebro y en el resto del cuerpo durante el día y, como veremos más adelante, para nuestro estado de ánimo. Un poco más tarde apareció la bombilla eléctrica y eso permitió que las personas pudieran permanecer despiertas más tiempo, porque con las velas al final te va entrando el sueño porque es una luz tenue, apagada, que invita a dormir. Pero la bombilla eléctrica da una luz mucho más potente que permite que nuestro cuerpo, nuestro cerebro, esté despierto por más tiempo. Y en esa época, a principios del siglo XX, las personas empezaron a dormir entre 8 y 9 horas de sueño de media. Un poco más adelante, en la década de los 50 aproximadamente, las personas empezaron a tener televisiones y se quedaban viendo la televisión hasta tarde. Y eso hizo que las horas de sueño bajaran de 8 o 9 horas a 7 o 8 horas. Y hoy en día estamos en la época de los dispositivos móviles y las redes sociales. Y eso está haciendo que, como bien habéis demostrado vosotros, la mayoría
de chicos y chicas estáis durmiendo menos de 7 horas al día. Y esto es algo grave. Fijaros, un estudio que se hizo en la Universidad de Virginia. Lo que hicieron en este estudio fue preguntar a chicos y chicas que salían por la tarde de la universidad qué tal había sido su día. Que lo puntuaran del 1 al 10. Después de que cada uno de esos chicos y chicas puntuara su día del 1 al 10, lo que les preguntaron era cuántas horas habían dormido esa noche. Aquellos que habían dormido 8 horas o más tenían un 70% de probabilidades de haber tenido un muy buen día, puntuado como 8, 9 o 10. Aquellos que habían dormido 7 horas o menos tenían tan solo un 40% de posibilidades de haber experimentado un día bueno, un día placentero en el que se habían sentido bien. El sueño es uno de los mayores reguladores del estado de ánimo. Sabemos que cuando tenemos un dispositivo delante de los ojos emite una luz que se llama luz azul. Esa luz azul impacta en distintas regiones del cerebro que transmiten una información a una estructura del cerebro que es muy importante, que se llama la glándula pineal. Y la glándula pineal es la encargada de detectar cuándo es de día y cuándo es de noche. Y en el momento que detecta que empieza a oscurecer, empieza a segregar unas hormonas, que se llama la melatonina, que nos ayuda a irnos quedando dormidos poco a poco. Durante millones de años los seres humanos nos hemos reunido alrededor de una fogata, hemos contado historias y esas conversaciones entre nosotros con una luz tenue nos iban facilitando que nos quedáramos dormidos. En el momento que introducimos una luz azul, impacta en la glándula pineal y eso lo que hace es retrasar la aparición de melatonina, que es la hormona que dice a nuestro cerebro que se tiene que dormir. Y tenemos dos datos. El primero es que cuando tenemos un dispositivo delante, tardamos mucho más tiempo en quedarnos dormidos por esa carencia de melatonina. Y en segundo lugar, que nos despertamos más pronto. No solamente nos despertamos más pronto, sino que la calidad del sueño es peor. Tenemos distintos ciclos de sueño profundo, donde realmente descansamos, donde nuestro sistema inmunológico ayuda a nuestro cuerpo a defenderse de todas las sustancias tóxicas que hemos ido acumulando durante el día y repara los tejidos que han sido dañados. Y cuando estamos frente a pantallas y luz azul, no tenemos ciclos de sueño tan profundo, con lo cual no tenemos pues, toda esa recarga de energía y esa reparación del cerebro y del cuerpo. Pero es que además, esto es una cosa que yo he podido comprobar, todos lo comprobamos, ¿no? Si yo duermo y tengo mi teléfono al lado de la cama, en la mesilla, en el momento que yo empiezo a tener los primeros despertares nocturnos, yo ahí siempre voy a tener la posibilidad de volver a dormirme. Os lo explico un poco mejor. El sueño no es un periodo continuo. Durante el sueño tenemos distintos ciclos en los que llegamos a estar casi despiertos, es un sueño muy ligero y es el momento en el que cambiamos de postura en la cama, quizá tengamos que ir al baño en un momento. Y tenemos muchos ciclos en los que pasamos de sueño profundo a sueño ligero. Si a primera hora de la mañana llegamos a un momento de sueño ligero, yo tengo la posibilidad de volver a quedarme dormido y alcanzar otro ciclo de sueño profundo. Sin embargo, si en ese momento mi cerebro me dice tienes el teléfono al lado, TikTok te está esperando, el chat de amigos te está esperando, ¿qué va a ocurrir con nuestro cerebro? Que se va a activar y en ese momento vamos a agarrar el teléfono y vamos a empezar a mirar nuestras redes sociales. Tener el teléfono al lado de la cama es una cosa que nos va a robar muchas horas de sueño. Por eso, una estrategia que funciona muy bien es simplemente dejar el teléfono cargando en una habitación distinta a la que dormimos. Y algunos me preguntaréis, bueno, claro, pero es que si yo dejo el teléfono cargando en una habitación distinta a la que yo duermo, ¿cómo me voy a despertar? Pues os voy a dar una noticia. Hay unos dispositivos que se inventaron hace muchos años que se llaman despertador, que pueden ir a pilas o más ecológicos, van enchufados a la pared y que te pueden despertar a la hora que tú quieras y con la emisora de radio que a ti te apetezca o incluso con la canción que a ti te apetezca despertarte. Hola, soy Julián y comparto lo que has dicho de lo de los móviles, pero hay veces que incluso dejo el móvil fuera de la habitación y como que lo que has dicho antes de que la cabeza empieza a rumiar y no consigo dormirme a lo mejor una hora o incluso más. ¿Tienes alguna solución para eso o algo? Bueno, lo primero que te querría decir es que eso que te ocurre es bastante normal
y más durante la adolescencia, porque en la adolescencia los ciclos de sueño son un poco distintos que cuando somos adultos o cuando somos niños y nos cuesta más trabajo quedarnos dormidos pronto. Pero hay algunas estrategias que puedes utilizar. Un somnífero casi inigualable es la lectura en papel. Coger un libro entre las manos y ponerte a leer, lo que hace es activar toda una serie de estructuras del cerebro que van haciendo que te vayas sintiendo cada vez más cansado y ese cansado te va a producir somnolencia. Otra estrategia que no solamente te va a ayudar a dormir y a relajarte, sino que te va a ayudar a reducir todo ese ruido mental que estás experimentando en ese momento es escribir un diario. Tener un cuaderno en la mesa de estudio o tener ese mismo cuaderno en la mesilla y poder escribir lo que te ha ocurrido en el día, poder hacer esas anotaciones, es algo que te va a ayudar a ordenar tu mente y a desarrollar un pensamiento más proactivo y más positivo, porque puedes apuntar aquellas cosas que fueron bien, aquellas cosas que podrías mejorar y aquellos propósitos que tienes para el día siguiente. Y eso te va a dar mucha claridad y te va a ordenar. Más allá de eso, pues hay algunas estrategias como la técnica de respiración 377, ¿no? Que la podéis consultar, hay muchas técnicas de relajación. Podéis también, por ejemplo, un ejercicio que funciona muy bien es tumbarte en la cama con los ojos cerrados y empezar a imaginarte personas inconexas. Puede ser tu mejor amigo y puede ser una persona a la que tu mejor amigo no conoce, como por ejemplo un vecino, y te los imaginas juntos y luego te los llevas a hacer una actividad que jamás harían juntos porque es muy rara, ¿no? Como por ejemplo estar esquiando en la playa. Todos esos pensamientos que pueden parecer inconexos, esas elaboraciones que hacemos se parecen mucho a las que ocurren en los sueños y nos puede llevar a inducir un estado de relajación y de sueño que te ayuda a dormir. Pero yo te recomendaría el diario o el libro como primer paso, ¿no? Vamos a pasar al siguiente tema. Vamos a hablar de algo que yo creo que para todos vosotros es importante, que puede ser el tema de la felicidad. Esto es importante porque vuestra mente es el lugar donde vais a pasar el resto de vuestra vida.